Bueno, vamos a arrancar a terminar la semana. Bueno, no sé si alguien en realidad tiene otra materia después o cursa los sábados, pero por lo menos sí, terminando la semana. A darle un poco a las integrales. La semana pasada fue la primera clase, si alguien no estuvo, hicimos unas diapositivas que dejamos en la plataforma, donde dejamos algunas actividades para que practicaran, poquitas, porque siempre la primera semana uno arranca ahí como entrando en calor. Vamos a ir agregando gradualmente un poco más cantidad de cosas porque vieron cómo es matemática, hay que practicar, porque ciertos procesos a veces cuestan más tiempo. Quizá algunos le encuentren la vuelta rápido a algún tema y lo estudien un poquitito y lo saquen adelante. Y quizá haya otros que requieran darle y volver a ver la explicación y volver a mirar los videos y el material, etcétera, etcétera. Hicimos la clase pasada hasta alguna integral de regiones generales. Habíamos terminado con algún ejemplo de integración en regiones generales, ¿sí? Sí. ¿Sí? Bueno. Uno solo. Uno solo. Bueno, vamos a arrancar entonces por ese lado, a practicar un poquitito más sobre regiones generales antes de ir a cambios de coordenadas. Los ejercicios de regiones rectangulares, que evidentemente para poder entender todo lo que va a seguir con regiones generales y ahora con cambio de coordenadas y demás, evidentemente integrar en rectángulos tiene que ser algo que sepamos resolver como quien se sabe las tablas, ¿no? Porque vamos a estar resolviendo de a poco integrales más complejas, entonces después fíjense que los 4 ejercicios que, si no me falla la memoria, algunos hicimos en clase, tienen que las respuestas y las integrales planteadas, en cada una en el orden de integración que quise, ¿no? Acá primero en y después en x, en estos 3 casos, y acá lo hice al revés para que no se crean que si es un rectángulo lo tengo que hacer siempre de una manera. Habíamos dicho que cuando integramos en regiones rectangulares, entrar a nuestra región de integración, de arriba abajo, ¿no? Donde teníamos estos valores de acá, que llamamos C y D, en el eje Y, y estos valores A y B, en el eje X, nos permitía plantear la integral, ¿no? Entre A y B de básicamente el techo y el piso, pero en este caso el techo y el piso iban a ser valores reales, porque iban a ser en realidad rectas que van a ser del tipo I igual a K, una constante. En este caso, I igual a C, I igual a D, lo que nos permitía plantear las integrales solamente en rangos numéricos. Pero esto pasa solo porque acá tenemos rectas del tipo I igual a D o I igual a C. En cuanto esta región ya no fuera más un rectángulo y pudiéramos tener una recta que tuviera una pendiente, como este trapecio, entonces ya lo que iba a figurar en los extremos de integración era una curva. Y a medida, bueno, que aparecían las curvas en los extremos de integración, ahí sí había que ser un poco más cuidadosos a la hora de cambiar el orden de integración. Si es un rectángulo, la cosa es muy sencilla, porque yo podría plantear esta misma integral del ejercicio 1, pero rotar los extremos de integración, en vez de empezar 0,1 a 0,3, 0,3 a 0,1 del mismo campo. Y lo que vamos a hacer ahora es rotar los diferenciales. Entonces fíjense que la misma integral del ejercicio 1 tranquilamente la puedo resolver dando vuelta, ¿no? Las integrales, alternando tanto integrales como diferenciales. Para que, fíjense que d de x, la integral con x va entre 0 y 1, y la integral con y entre 0 y 3, que es lo que pasa acá, con estos paréntesis que después no escribimos. La integral en y está entre 0 y 3 y la de x entre 0 y 1. ¿Sí? Entonces, buenas tardes. Lo podemos cambiar de orden y tiene la misma complejidad, no nos es más difícil de uno u otro lado. A veces, comentaba, ¿no? Por buscarle alguna facilidad extra, a veces elegimos integrar primero una región que tenga de extremo de integración algún cero, porque cuando haga la resta, ¿no? De la evaluación en el extremo superior por el extremo inferior, muchas veces, a excepción de trigonométricas, ¿no? Cuando tenemos expresiones del tipo polinómicas, al reemplazar
en 0 van a anularse todos los términos y va a ser un poco más corta la primera integral. Pero bueno, no es que va a ser más fácil esto si lo hacemos de uno u otro sentido. Lo que sí me interesaría ahora es que practiquemos alguna integral en regiones generales más. Rápidamente, bueno, acá les dejé alguna diapositiva repetida para arrancar con lo que habíamos quedado. Habíamos definido dos tipos de regiones de integración tipo 1 y tipo 2. En este caso, fíjense lo que sucedía, las de tipo 1 evaluábamos en valores numéricos respecto de la x, ¿no? La x va entre a y b, esto también no lo escribimos, x igual a b, x igual a a, pero lo pongo también para que entiendan bien lo que está sucediendo, todo esto integrado en relación a x, y después lo que vamos a tener es en la integral referida a la variable vertical, la variable y, en este caso ya no tenemos una recta constante del tipo i igual a 6, i igual a 2, i igual a k. ¿Qué es lo que tenemos? Y una curva que va a ser de extremo superior de integración, lo que le decíamos techo, y otra que va a ser de extremo inferior de integración, lo que le decíamos piso. Y ahí tendremos, ¿no?, nuestra curva. Y en este caso, bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, esto podría ser parábolas, ¿no? Esto va a ser algo que depende de x, ¿no? Acá voy a tener valores numéricos y una función del tipo y de x, ¿no? ¿Qué es lo que va a terminar siendo? Bueno, si esto fuera una parábola, por darles un ejemplo, podría ser que el extremo de integración superior es 4 menos x al cuadrado y el de abajo podría ser una parábola tipo x cuadrado más x más 1. Por decir una cosa, ¿no? Y igual a algo de x. Entonces, en este caso, esto es igual a y, esto es igual a y, diferencial y. Y acá adentro, por supuesto, y estamos calculando un campo para realizar esto referido, por ejemplo, a un volumen, lo evaluaremos en nuestro campo. Y bueno, a veces teníamos más fácil la resolución del ejercicio con regiones de integración que se podían dividir en valores reales en el eje vertical, en este caso C igual C y D, ¿no? I igual a C, igual a D. Bueno. Y después lo que en este caso ocurría cuando lo evaluamos de esta manera es que la entrada se va a realizar, así como antes la entrada la realizábamos paralela al eje vertical, ahora va a ser paralela al eje horizontal y la entrada, lo que antes podíamos llamar techo, va a ser la curva que tengamos más hacia la derecha por la que ingresamos y por la que salimos va a ser el piso. Y en este caso la cosa cambia porque vamos a arrancar con una integral externa que va a ser en el eje vertical, en y, que va a ir de valores numéricos igual a c, igual a d, pero ahora la integral que tenemos adentro ya no va a tener justamente rectas constantes y tendrá curvas. En este caso, curvas del tipo x igual a algo que depende de y, ¿no? En este caso, x2 de y, la llamamos x1 de y, pero podría ser y al cuadrado más 1, si es una recta podría ser 2y más 6. Pero bueno, acá viene la gran cuestión de que si tenemos un ejercicio como el que vamos a tener a continuación, donde tenemos un triángulo, supongamos, entonces, ¿qué es lo que sucede? Una región de integración triangular no me plantea un triángulo como este, un triángulo rectángulo, me plantea una entrada más simple que otra. Lo que sí, cada entrada, resolverlo del tipo 1 o del tipo 2, me plantea un despeje. Porque esa misma recta la tenemos que escribir en función de x o en función de y, dependiendo cuál es la entrada que vamos a elegir. Entonces, este ejemplo, fíjense que si yo lo resuelvo de esta manera, voy a tener una curva por la que entro allí, que es igual a x, y una que tenemos de piso, que es igual a 0, y los valores de x que van a ir entre 0 y, bueno, no, es 1. También es chiquito, pero no. Ahora también podríamos entrar de esta manera, y en este caso también, como es igual a x, no hay ni que despejar, ¿no? Pero la idea de estas... de esta integral es que la podríamos resolver tanto tomando acá
esta x igual a 1 y este valor de x igual a y como piso, y después evaluarla entre 0 y 1. Fíjense lo que va a pasar con esta región de integración, ¿no? Que por las dudas si alguien ahí más atrás no lo ve, no es más que un triángulo que va de 1 en 1 y que tiene la recta identidad igual a x como su hipotenusa. Entonces podríamos plantearlo como una integral del tipo 1 diciendo, bueno, en x vamos de 0 a 1. ¿No? Vamos de 0 a 1 en x. Y ahora, en el eje y, ¿qué tenemos? Tenemos arriba la recta igual a x. Y debajo vamos a tener la recta igual a 0. Es una recta, pero como es constante nos termina quedando un valor numérico. Nunca nos olvidemos que acá, cuando pasamos a integrales doble y estamos buscando cuestiones donde se agrega una dimensión más, ¿no? Este valor 0 no es un número real carente de significado. Depende si la integral es en x o en y, será una recta del tipo x igual a 0 o igual a 0, que no es el número 0 así de la nada, ¿no? Entonces, bueno, podremos resolver esta integral, bueno, que tiene un valor que es e a la menos x cuadrado, en este caso, y resolveremos primero en y y después en x. Profe, tengo una pregunta. Sí. Noto que en el caso 1 y en el caso 2 tenés un orden distinto de x o de y. Sí. ¿Por qué es eso? Y porque ¿Cómo lo defino? entramos de diferente manera. O sea, si nosotros queremos plantear una integral, lo que hacíamos era el extremo que está de integración, la integral más externa que vos tenés, que es la que está acá afuera, la evaluamos en valores numéricos, con rango, de acá a acá, y después las curvas las evaluamos en la integral de adentro. Entonces, si nosotros cambiamos esto, por ejemplo, esto mismo que acabamos de hacer ahora lo queremos plantear al revés, para que quede justamente d de x, d de y, el orden de integración queda al revés, yo no puedo decir, bueno, voy entre 0 y x y 0 y 1 y cambiarlo nada más, porque la idea es que primero vamos a evaluar en la curva. Entonces, al cambiar el orden de integración, en este caso, lo que sucede es que la variable que tiene valores numéricos es la y, también va a ser de 0 a 1, pero ahora vamos a evaluar curvas del tipo x igual a algo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros cuando entramos de derecha a izquierda, fíjate que cambia la situación, porque nosotros esta diagonal, si entramos de arriba a abajo, hacía como de techo, si entramos de derecha a izquierda, es el piso. Es un problema distinto. Entonces, nosotros la idea es, ¿cómo se plantea la integral? Tomando en x de tal valor a tal valor, de arriba a abajo, o en y de tal valor a tal valor, de derecha a izquierda. Son las dos maneras, ¿no?, en las que esa región plana se interpreta. Evidentemente esto tiene tipo 1 y tipo 2 y tiene estas dos formas. En una integral triple va a haber 8 combinaciones en realidad, podría entrar para un lado o para el otro. Entonces ya lo vamos a tratar de una manera un poco más abstracta. Acá lo hacemos todo el razonamiento para entender bien cómo funciona. A medida que las integrales aumenten, imagínense que acá puedo cambiar d de x con d de y una por otra. No hay otra opción. Ahora, si tengo 3, ¿no? Tendremos d de x, d de y, d de z, ¿no? Tengo 3 elementos, la permutación de 3 elementos, ¿no? Que hay que hacer, o 6 maneras de integrarlo distintas, ¿no? Podría ser de x, ¿no? Después dejar fija esta y cambiar las otras, ¿no? Empezar por y. Entonces, va a haber varias maneras de entrarle a la integral, digamos. Entonces, lo que tenemos que ir pensando es, primero con las dobles, que las interpretamos en una región plana, que es un poco más sencilla, qué es lo que sucede. Entonces, si digamos, evaluamos en el eje y entre 0 y 1, ahora el eje x, digamos, lo vamos a evaluar entre las curvas que lo componen. ¿Y qué son estas curvas? X igual a 1, que es esta recta de acá. Y después tenemos y igual a x, que es x igual a y, que está acá. Entonces, fíjense que ahora me va a quedar, en vez de x, y, porque esto es una curva de tipo x igual a algo. X igual a 1, o x igual a y, o x igual a y al cuadrado, o x igual a seno de y. Mientras que acá arriba tenemos, no sé, coseno de y. Esto es un triángulo. Evidentemente, si entramos de una u otra manera, puedo plantear la integral del mismo. Fíjense que el campo
se mantiene tal cual, eso no hay ningún problema acá. Pero lo que sí podría ocurrir es que tengamos más adelante ciertas curvas, que no es lo mismo si decidimos entrar de arriba a abajo o de derecha a izquierda. En este caso, que es el triángulo, tenemos una integral con una dificultad prácticamente idéntica, pero podríamos tener casos, como los que vamos a ir viendo más adelante en esta clase, donde vamos a arrancar por una sola región, o encontrarnos directamente con curvas, no sé, por ejemplo, algo así, ese corazón, da vuelta, que no sería fácil de descomponer en tipo 1, tipo 2 en un solo sentido, entonces tendremos que dividir esa región con esa propiedad que vimos en la clase pasada, equivalente a esa propiedad, ¿no?, que veíamos en análisis 1, análisis 2, que nos decía que si integrábamos de A a C una región, podíamos integrar la de A a B y después sumarle la integración de B a C. Acá hay algo parecido, pero por regiones. Yo la integral de todo este dominio de integración va a ser lo mismo que calcular esta integral, esta y esta, ¿no? Que acá podríamos cometer un error de decir, bueno, si es simétrico, que creo que lo comenté en la clase pasada, por la duda lo vuelvo a decir, esto es simétrico, entonces esta integral va a ser igual a esta. Bueno, dependiendo la superficie, porque estamos calculando un volumen. Imagínense algo que es simétrico, ¿no? Nosotros nos imaginamos siempre la región de integración en el piso, literal. Entonces yo puedo tener una región de integración que sea simétrica, ¿no? Una parametrización, por ejemplo, como esta, bueno, no me quedó tan simétrica, pero pongamos un poco de imaginación de que son los 4 pétalos iguales, ¿no? Supongamos. Entonces, ¿qué ocurre? Yo podría decir, bueno, si esto lo dibujo en el piso, calculo esta integral y la multiplico por 4. Ahora, si yo estoy calculando superficie y busco la superficie de acá con una integral del tipo de esta región, ¿no? D de X, D de Y, donde acá había un 1 nada más y no había campo escalar, esto coincidía con una superficie. Entonces, calcular la integral en 1 me iba a dar el área. Y el área sí es simétrica en sus 4 pétalos. Ahora, si yo no estoy haciendo un cálculo de superficie, si yo estoy haciendo un cálculo de volumen y estoy haciendo esta integral doble no sobre 1, sino sobre un campo escalar, tengo que ver si este campo escalar también es simétrico respecto a sus pétalos. Imagínense que dibujamos los pétalos en el piso. El volumen va a ser de esos pétalos, como imaginamos una columna, hacia la que choque con la superficie que va a estar por encima. Si la superficie es un plano inclinado de esta manera, un pétalo que está a la derecha va a tener un volumen menor que el pétalo que está a la izquierda y agarra el plano en la parte mayor. Entonces, cuidado con el tema de la simetría. Eso lo usamos mucho para áreas. Ahora que estamos en más variables, tenemos que tener cuidadito. Si estamos viendo un volumen, nos servirá esa idea de la simetría para ciertos campos, por ejemplo, un plano que es paralelo al piso. Ahí sí, va a ser un pétalo, va a tener el mismo volumen que el otro. O quizás, si justo el techo de este plano tiene, por ejemplo, alguna curva del tipo trigonométrica, donde este punto del plano, ¿no?, haga que la curva tenga un comportamiento idéntico a derecha e izquierda. Pero implica saber más cosas. No es que podemos al tuntún decir, listo, esta región de integración es simétrica, calculo una integral doble de esta región y la multiplico por la parte simétrica que correspondiera. No, hay que tener cuidado. Para áreas no sirve. Ahora, para volúmenes, tenemos que ver qué es ese campo. Y si no estamos seguros, bueno, lo más fácil que va a ser directamente calcular toda la integral. Pero muchas veces esta integral, por ejemplo, los pétalos que les mostraba recién, no son superficies tan sencillas de tratar, entonces buscamos a ver si hay algún tipo de simetría, algo que se repita. Bueno, es en algún caso donde uno tenga que estudiar un poco más a fondo. Evidentemente uno empieza a aprender integrales mostrando modelos muy sencillitos porque los modelos más prácticos que tienen son más complejos. La clase que viene, después se los voy a subir a la plataforma para mostrarles, con las integrales dobles y triples puedo plantear con curvas parametrizadas, como modelizaciones de tumores a cualquier tipo de curva que se les ocurra, ¿no? Cualquier cosa
que uno ve animada en 3 dimensiones se podrá escribir de X, Y y Z, y el volumen que tiene esa figura dependerá de una integral. Pasa que, claro, a medida que la figura se va haciendo más compleja, nos vamos que del triángulo al cono, que nos vamos a una espiral, ¿no? Que nos vamos a alguna superficie más difícil. Entonces, bueno, vamos a ir teniendo mayores problemas. Pero bueno, no nos vamos a perturbar tanto. Lo que sí quería por ahora recordar es qué es lo que sucedía en regiones generales para aplicar el teorema de Fubini para el cambio de regiones de integración, el cambio de orden de integración. Entonces, bueno, si cambiamos el orden de integración, entonces hay que pensar que esta curva que antes escribíamos del tipo y igual a algo de x, cuando el integral de adentro sea algo que depende de x, tiene que ser una curva de tipo x igual, ta. Algunas curvas son muy fáciles de buscar la inversa, otras no tanto. Si no nos llevamos bien con la inversa de una o de la otra, nos va a convenir trabajar con una cierta región, ¿no? Yo podría decir, por ejemplo, entre parábolas. Imagínense que yo tengo una región de integración que tiene una parábola por encima, ¿no? Por acá tenemos el 0. Y después acá tengo una recta. Y yo busco esta región de integración. Se forma una parábola y de una recta. Si yo quiero usar la parábola, que me resulta más amistosa que la inversa, que es una raíz, entonces voy a querer entrar de esta manera. Aunque si lo hago de esta manera, tengo un precio a pagar. ¿Cuál es? Que esta parábola la puedo escribir, supongamos que es la clásica x al cuadrado, muy facilita y demás, pero es la misma entrada para el segmento que va de A a B, pero fíjense que entre B y C lo que va a cambiar es la salida. En el primer lado tenemos de salida igual a 0, mientras que en el segundo segmento tenemos esta otra curva. Supongamos, para darle un valor numérico, igual a 2x menos 4, ¿no? Esto viene de abajo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si yo la quiero resolver de esta manera, tenemos dos integrales, mientras que si lo damos vuelta, ¿no? Esto sería más menos, ¿no? Si yo x al cuadrado lo despejo, estamos todos de acuerdo, por supuesto, de que me va a dar dos curvas, la raíz de y menos raíz de y. Pasa que una es la de este lado que no me sirve. Entonces, directamente de las dos, me quedo solo con la positiva porque es la que uso en mi región de integración. Entonces, me va a ser más fácil, en vez de resolverlo, fíjense, esta integral, vamos a hacerla, ya que la planteé, y sacamos un poquito la pantalla, tengo más espacio y les muestro bien cómo sería entonces. Bueno, vamos entonces justamente a plantearnos esto. Vamos a hacer un área, por ahora, para que sea un poco más sencillo, que tenga la siguiente región de integración. Tenemos la parábola igual a x cuadrado. O así. Y después vamos a dar por acá una recta que tenga una pendiente pronunciada, en realidad. Acá. Esta recta que va a corresponder con 4x menos 4. Bien. Tenemos x al cuadrado y 4x menos 4. Se nos termina formando esta pequeña región de integración. Vamos a marcar acá. Vamos a llamar a esto R. Vamos a buscar ese área. Bueno, esto lo hacíamos como techo menos piso en la materia anterior, así que esto es un poco un repaso, no tiene mucha novedad, pero para ver cómo se puede plantear este ejercicio que lo resolvían con integrales simples e integrales dobles, yo podría decir, bueno, vamos a resolverlo de tipo 1. Entonces vamos a ver, en tipo 1, vamos a ir en x de 0 a 1. Y de 0 a 1, ¿qué vamos a tener? El techo x cuadrado y el piso igual a 0. Y d de y, d de x.
Y a esto le vamos a tener que sumar la otra parte, de 1 a 2. Y en este caso, la segunda integral, que va a ir también x al cuadrado, pero en este caso va a tener a nuestra recta 4x menos 4 de piso. Bueno, y por supuesto, todo calculado en 1, porque acá estamos planteándonos el área. ¿Quedan así hasta esa integral? ¿Sí? ¿Se entendió por qué queda así? Bueno, perdí. ¿Eh? Bueno, pensalo de esta manera. Nos encontramos, si nos perdimos. Si la pensamos del tipo 1, que es lo que estamos haciendo acá, vamos de arriba abajo, entonces no podemos plantearlo una única integral porque no tenemos dos pisos, no tenemos un solo piso. Tenemos un piso de 0 a 1, un piso de 1 a 2. Ves que acá vos tenés una recta y acá tenés otro. Esta recta es igual a 0 y esta recta es igual a 4x menos 4. Entonces un pedazo irá de 0 a 1 en x y en y de 0 a x cuadrado. Entonces esta partecita, ¿no? Pongamos un número. Bien, ahí lo vi. Ahí lo vi. ¿Ahí lo mismo? Sí. Es acá y acá la parte. Claro. Ahora, si lo mismísimo, está un poco dibujado más al tuntún, lo planteamos del tipo 2. Ahora lo que vamos a hacer es entrar de esta manera, porque fíjense lo que ocurre. Yo entrando de esta manera, en el eje vertical me desplazo entre 0 y 4, pero tengo la misma curva de entrada que la misma curva de salida. Entonces, vamos a poder plantearlo una integral que va de 0 a 4 para y adentro de el eje X. ¿Por qué entramos? Bueno, por esta curva, que es esta recta, pero ahora la tenemos que expresar de la manera X igual. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despejar. Haremos y más 4 dividido 4, ¿no? Pasamos el menos 4 sumando, pasamos el 4 dividiendo. Entonces vamos a poner y sobre 4 más 1 también. Entonces, ¿ahora qué vamos a entrar? Vamos a entrar por esta recta, va a ser y sobre 4 más 1, la misma, despejada la otra variable. Y ahora vamos a salir por la parábola, pero la parábola también la tenemos que despejar. Decíamos entonces que esto era más o menos la raíz de x, pero la parte negativa de menos raíz de x es esta parte de acá que no nos sirve. Entonces, finalmente, ¿por dónde salimos? Por la curva x igual a... Raíz de y, ¿no? de y, sí. La raíz de y. Ahí va. Y bueno, de esta manera nos termina quedando la misma integral, que quizás si nosotros no le teníamos la recta un poco más, la teníamos despejada de esta manera, la parábola nos resulta más simpática que la raíz, bueno, quizás nos hemos tentado que resolver las regiones de tipo 1 cuando de tipo 2 va a ser más rápido. Profe, Sí. una pregunta. Si entraste izquierda a derecha, ¿es lo mismo? No, vamos a entrar de derecha a izquierda. Si entras de izquierda a derecha te va a dar negativo. Como cuando en el rectángulo cambiábamos el orden de integración y decíamos en vez de menos 4 a 0, de 0 a menos 4. Sí, sí, pero, o sea, ¿siempre hay que entrar de derecha a izquierda o cambia dependiendo de la exposición? No, entramos de derecha a izquierda o de arriba a abajo siempre, sí, sí, sí. Porque ese cambio de signo que después obtenés más adelante, va a haber cambios de signo que tenemos que interpretar y si cambiáramos el orden, de repente no sabríamos qué estamos haciendo. Así que sí, sí. Tenemos por efecto entrado y los valores numéricos más grandes a los más chicos, ¿no? Porque esto de derecha a izquierda, de arriba a abajo, también será con la integral triple, lo mismo con z, ¿no? Bueno, en el gráfico de z también está de arriba a abajo, pero digo, siempre va del valor numérico más grande a el valor numérico más bajo. Ese es el sentido. Profe, Sí. una pregunta. En el primer gráfico, por ejemplo, que lo que no entendí es, la línea, digamos, la recta verde, Sí. ¿es la que divide o la que nosotros vamos a tomar de referencia para hacer la integral? Sí, yo lo dividí, no, por un lado la flecha no sirve, esta flechita verde no sirve para dos cosas, en realidad era para mostrar que vamos de arriba a abajo, Sí. pero también para subdividir a la región en dos partes de región de tipo 1 distintas. Entonces lo resolvemos del tipo 1, pero en dos partes. Claro. ¿Sí?
Esto en realidad más difícil podría ser una, como les decía recién, una curva más complicada la podría dividir en una de tipo 1 y después en dos de tipo 2. Esto de subdividir el integral lo podremos ir haciendo en las regiones del tipo 1, tipo 2 y mezclarlas para cosas muy complicadas. Y en ese caso que se dividió, digamos, en 2 de tipo 1. No lo veo desde acá, pero ¿cuáles serían las dos partes, digamos, en el gráfico en las que se divide? La parte 1 es este pedacito de acá Ah, ok. y la parte 2 es este de acá. Ahí va. El de abajo, como. Sí, en el de abajo, ¿cómo se Y ve? en el de abajo es una sola región. Estamos acá en el 4 y como tenemos la misma curva de entrada y la misma de salida, nos queda una sola. Esa es la ventaja. A simple vista, raíz de x, la recta despejada ahí con una fracción capaz que nos parece más fea la integral, pero es una sola versus 2. Entonces, claro, al final sigue siendo una recta y al final cualquier curva del tipo raíz de una incógnita a la hora de integrar o derivar es lo mismo que un x a la 6, ¿no? Con fracciones, pero la tabla, vamos a la tabla y es lo mismo, hay que sumar 1, ¿no? Y poner ese valor abajo de todas maneras. Lo pueden imaginar directamente, ¿no? Como y elevado a la 1/2. Entonces, bueno, a no tenerle miedo a la raíz que lo muerde. Entonces, bueno, esto es un área, ahora podemos calcularlo sobre un volumen, pero al ser un área, vamos primero a integrar en x. 1 integrado en x va a ser x, ¿están de acuerdo? Muy bien, 1 integrado en xx, y esto lo evaluamos en y sobre 4 más 1 y raíz de y. Entonces, bueno, metemos las curvas adentro de nuestro parámetro. En este caso es un poco más fácil porque tengo solo la x. Ahora haremos algunos más complicados donde se nos van quedando expresiones más largas. Bueno, yo creo que el que hicimos al final de la clase pasada era un poquito más extenso. Y bueno, nos termina quedando entonces la integral de 0 a 4 de x evaluado en y sobre 4 más 1 menos x evaluado en raíz de y. Bueno, todo esto directamente de esta manera. Lo vamos a integrar. En este caso, y sobre 4 integrado, ¿qué me queda? Asusté. Y al cuadrado sobre 8. Voy a bajar el 2. 2 por 4, 8. 1, recién como vimos, el y, y después tenemos y, que recordemos, esto no es otra cosa que y a la 1/2, que nos va a quedar y a la 3/2, exactamente. Y a la 3/2 sobre 3/2. O bueno, directamente en vez de escribir 3/2, están de acuerdo que el 2 se va para arriba y nos quedaría 2/3 de y a la 3/2. Bueno. Y en 0 no nos va a quedar todo 0, 0 al cuadrado, y 0 menos 2 por 0, entonces solo se le va a evaluar esto en 4. Que nos queda 4 al cuadrado, que es 16, dividido 8, bueno, que es 2, más 4, y este sí habría que buscarlo con calculadora, que es menos 2/3 por 4 a la 3/2. 4, 4, 16, 4, 64, la raíz es 8. ¿No? 4 a la 3/2 es 8. 8 por 2, 16. Ustedes que son los que tienen la calculadora, vayan viendo que esto tenga sentido. ¿Cuánto queda entonces? Digamos en 2. No que la calculadora, para hacer cálculo que no te requiera que yo me gana, sí o sí la calculadora. Sí, pero digo. 3 medios 8. 2/3. Si alguien dice lo contrario, si no. Somos muchos, o sea que si me van siguiendo con los cálculos como deberían la mayoría, no deberíamos fallar. Bueno, la idea era esta. Ahora, por supuesto que este ejercicio
se hace un poquito más complicado si lo tengo que evaluar en algún campo escalar. Entonces, si yo quisiera saber ahora un volumen que tiene esa región, pero que pasa por encima de esa región de integración, podemos encontrarnos con varias cosas. Por ejemplo, si yo digo el volumen de esta región de integración con el plano z igual a 1, ¿qué es lo que va a pasar? Yo digo, bueno, z igual a 1 en esta región de integración. Vamos a dibujar por acá humildemente, quedaría por ahí. Esto se nos va a proyectar para arriba. Y nos va a quedar ahí un volumen con esta forma de 1 de alto. Cualquier prisma, cualquier figura, ¿no? Aunque sea como este irregular, pero que después crece de forma de prisma, con 1 de altura, ¿cómo va a ser el volumen en relación a su área? Numéricamente. Igual, tendrá una unidad distinta, pero ¿qué es lo importante que quería acá comentar? Si yo quisiera calcular el volumen en esta región de integración del plano z igual a 1, el valor numérico coincide con el valor del área, porque por supuesto que cualquier cosa de prisma que tenga 1 de alto, al multiplicar por 1 me queda lo mismo. Entonces lo único que cambia ahí es el tema de interpretación y la unidad, que será cuadrática en el área y cúbica en el caso del volumen. Pero representaría lo mismo. Ahora, si yo ya tengo no z igual a 1, sino algún campo distinto, algún otro plano, vamos a imaginarnos algún plano que pase por encima, vamos a decir 1, 2, 2. Bueno, si yo digo z más i igual a 2, el plano pi, vamos a hacer la parte A, vamos a hacer ahora una integral doble aplicada ya hacia a volúmenes. Yo digo z más i, bueno, la clase pasada, si alguien no estuvo, practicamos un poquito y también les dejé en el material cómo era la cuestión de reconocer planos, cuádricas, cilíndricas, todo eso. Repásenselo si no se lo saben, porque se va a poner como muy, muy abstracto lo que vamos a hacer en la materia. Igualamos una variable a 0, dos variables a 0, en este caso hay solamente 2, y ahí vamos obteniendo las intersecciones con los ejes. Si vale 0, z vale 2, si z vale 0 y vale 2, hay una variable que falta, entonces el plano es paralelo al vector de esa que forma la variable x. Y como nuestra región de integración está construida, habíamos hecho, vamos a hacerlo de 4, porque habíamos hecho hasta 0 a 4. Si no, vamos a tener el problema que les conté la clase pasada, que por ahora no quiero que suceda, que la región de integración se corte por la superficie. Entonces, bueno, vamos a dejar un plano que sí, va a ser completamente, enteramente por encima de esta región, que iba a venir entre 0 y 4, justamente, y después, básicamente, nos queda una cosa así, ¿no? Con la perspectiva medio feo, pero bueno, nos queda una región por acá, R, que se proyectará después sobre el plano y acá ya formará una curva distinta, ¿no? Porque, evidentemente, imagínense una circunferencia, más para pensar algo más fácil, si yo la corto con un plano chanfleado, tengo una superficie que es como una tapa en forma de elipse, ¿no? Entonces, si yo agarro ahí un cilindro con una base de circunferencia y lo cortamos en diagonal, nos queda una elipse. Entonces, bueno, nos quedará una curva que nos quede chanfleada y demás, pero lo importante es que vamos a calcular este volumen. Entonces, bueno, ahora sí, para calcular un volumen, vamos a hacer el mismo ejercicio, hay que hacer todo este mismo análisis, por eso es que repasamos mucho lo de cálculo 2, con el plan nuevo ya, de análisis 2 con el tema de regiones en R2, porque ahí es donde arranca un ejercicio más complejo de integrales triples, de integrales vectoriales, bueno, con entender la región de integración. Entonces, bueno, una vez que entendimos esto que hicimos en la parte A, ahora
será lo mismo lo que tenemos que hacer, la misma integral que nos planteamos entre 0 y 4, entre i sobre 4 más 1 y raíz de i, pero en vez de calcularlo sobre 1, lo haremos sobre el plano. Bueno, en este caso la superficie que fuera. Como f de x y, que es lo que hacemos acá en estas integrales, va a ser z igual a algo, despejaremos z, como 4 menos i. Entonces, ¿qué haremos? Lo mismo que antes, pero en vez de sobre 1, sobre 4 menos i, que es nuestro f de x y, que es nuestro campo al que nos interesa calcular el volumen. Por ahora, como les decía, no nos vamos a quedar solo con volúmenes, realmente después las integrales las usaremos para muchas cosas. Bueno, es la misma cosa, pero un poco más complicada, ¿no? En este orden de integración, fíjense que arrancamos integrando en x, antes nos quedaba 1 integrado en x, que era x, ahora en esta segunda situación nos va a terminar quedando 4x menos xy, que la y y el 4 ambos son constantes, o podría ser 4 menos y por x y dejar la x afuera el factor común también. Pero bueno, eso es indistinto. Y ahora lo vamos a evaluar entre las curvas, que eran la recta y la raíz. Bueno, entonces, donde tenemos la x, que es lo que acabamos de integrar, metemos la curva. Entonces nos termina quedando la integral de 0 a 4 de ¿qué? 4 por x. ¿Y qué es x? Y sobre 4 más 1. Menos x, que es y sobre 4 más 1 por y. Y a todo esto le restamos la evaluación en el extremo de integración inferior, de la raíz de y. 4x, ¿qué va a ser? 4 raíz de y. X por y, que va a ser raíz de y por y. Muchas veces por no estar con las llaves y demás, ponemos varios paréntesis entre paréntesis, pero bueno, por lo menos ahora le vamos a poner que quede correcto. Bueno, ¿me siguen hasta acá? ¿Estamos de acuerdo con cómo quedó? Sí. Cuando intersectaste el plano con, o sea, con las curvas del ejercicio anterior, digamos. No, a ver, a lo que voy en realidad es justamente la intersección, como una proyección de un piso sobre una superficie que ya no es paralela al plano del piso, se va a deformar, entonces a veces es difícil de graficarla. Entonces que quizá esto termine quedando una cosa como así, por decirte. Okay. Pero habría que agarrar un graficador, ¿no? En 3D para ver bien cómo queda, porque evidentemente en esta gráfica que estamos haciendo en 2 dimensiones, imaginarnos como una región que ya es medio particular quedaría al cortarla por otra superficie, ni hablar si la superficie fuera curva, ¿no? Si fuera una superficie trigonométrica, ¿no? Entonces, bueno, más raro todavía, bueno. Ahí usamos mucho GeoGebra o otros graficadores para poder entender a veces cómo nos queda la superficie. Y en la práctica y en la vida real, pese a que ustedes tengan que aprender estas cosas para los parciales, para el final y demás, pero digo, luego en la lucha verdadera con las integrales, uno va a tener programas que va a utilizar. Entonces, lo más importante que uno tiene que aprender ahí para ejercer luego de futuro ingeniero es cómo funcionan, cómo se plantean, cómo cambio un problema de integrales de una variable a otra. Y después habrá algún programa que me auxilie. Pero yo agarro y en un programa meto una integral en un orden súper complicado y el programa no va a saber qué hacer. No todo programa te va a encontrar la solución y la vuelta de tuerca, ¿no? Entonces, uno a veces comete el error de querer como depender demasiado de la tecnología y yo le puedo buscar algún problema de integrales de una sola variable muy sencillos de la raíz y le pido al chat GPT que me lo resuelva con sustitución, que me lo resuelva por partes y le da dos cosas distintas que no son equivalentes. Y le preguntás por qué y te empieza a responder que una está mal y sino que la otra está mal y se queda así dando vueltas. Entonces, no hay que tampoco quedarnos atados a la tecnología porque muchas veces lo que hace la aplicación que usamos es resolver la integral
pero tenemos que encontrar el planteo para que esa integral sea resoluble. Y ahí entra nuestra capacidad de interpretar las cosas. Bueno, hay que juntar un poco todo esto y hoy el problema se va a hacer un poco más sencillo. Distribuimos por aquí, nos queda i más 4. Por acá tenemos menos i sobre 4 menos i cuadrado sobre 4 menos i, ¿no? Distribuimos acá la i, el signo menos. Acá también distribuimos el signo menos, nos va a terminar quedando menos 4 raíz de i. Y esto de acá, ¿qué les parece? Bueno, menos por menos más, pero ¿cómo lo podríamos juntar? Raíz de i por i, para que nos quede una sola cosa. Claro, i es un medio, la raíz de i es i a la 1 medio, i es i a la 1, propiedad de potencia de igual base, sumamos los exponentes. Y 1 medio más 1, 3 medios. Exactamente. Bueno, por suerte tenemos una partecita que se nos simplifica por ahí. Pero después, bueno, nada, nos quedan esos términos por integrar. Todo respecto de y ahora. Y bueno, 4, lo integramos por y, 4y, menos i al cuadrado es i al cubo sobre 3, es decir, i al cubo sobre 3 por 4, 12. Acá tenemos menos 4, dijimos que esto era 1 medio, entonces i a la 1 medio más 1, i a la 3 medios sobre 3 medios. El 2 del 3 medios, ¿están de acuerdo que lo subí acá y lo multipliqué con el 4 para que me quede 8? ¿Eh? Y no me dicen, me quedé y disparo. Y el último que es a la 3 medios más 1, 5 medios. A la 5 medios sobre 5 medios. Y de vuelta, voy a escribir 5 medios, directamente ya pasamos el 2 para adelante. Bueno, y esto es medio largo, pero ahora lo que tenemos que hacer es con la calculadora ir evaluándolo en 4 y ya, porque fíjense que cuando hagamos la evaluación en 0 nos va a quedar 0, 0, 0, 0. 0 elevado a cualquier cosa distinta de 0, nos va a quedar 0. Entonces, bueno, ahí con la calculadora fíjense que nos queda, bueno, 4 por 4, menos 4 al cubo sobre 12, menos 8 por 4 a la 3 medios sobre 3. Bueno, y de paso practicamos un poco con la calculadora. A ver qué ve. Lucas Aguirra. Muy bien. Genaro Giorgio. Ah, buenísimo, ahí, menos mal. Da 32, quinceavos. 32 quinceavos, ¿le dio alguien más? Sí. Sí, bien. Ah, sería raro que todo esto nos dé por error a varios 32 quinceavos. Por las dudas, fíjense que no. Bueno, pero entiendo mal, si no me.
Ornella Calabresa. Acá, ¿no? Sí. Francisco Matías Campaña. Lourdes Castiglione. Franco Castiglione. Ah, está bien la primera. Juliana Abril. No. Luna Penélope. Melanie Celeste. Rocío Belén. Cruz. Bueno. Rocío Belén Cruz. Micaela Mazzoni. Bien. Franco R. Bien. Guido Fatua. Bien. Arturo Basilio. Bien. Matías Nahuel Geller. No, Eugenia González. Jesús Federico González. Camila María Hoff. Abril Kalinowski. Santiago López. Stefano Maike. Stefano Mayarindo. Bien. Bautista Massey. Bautista, ¿no? Elizabeth Noelia. Francisco José Montero. Nicolás Mucio. Sí, Santiago Nicolás. Ramiro Joaquín. Juan Ignacio Osalelo. Tobías Prato. Melanie Pressman. Nicolás Martín Quevedo. Lorenzo Martín Rafael. Juan Sebastián Rodríguez. Juan Sebastián Rodríguez no. Salas Martín. Bautista Santagati. Matías Toulet. Matías Cuillet. Ah, sí, perdón ahí el CEAS. Julieta Navera Tojoleto. Julieta Navera, ¿no? Francis Valdiviel. Santiago Balona. Tobías Marisa. Darío Bota. Bien. Tomás Agustín Wendel. Bien. Álvaro Zárate. Zárate. Juan P. Pero fue, acá estábamos charlando de esto que me estabas explicando antes que no terminé de captar eso del orden de D y de X, entonces como que lo más difícil lo da adentro. Bueno, lo más difícil. Van teniendo más variables lo que vos tenés adentro. En ese sentido es lo más difícil, sí. Vos tenés un rango numérico en la que está afuera. Imagina, ahora vamos a dar una triple. Vos tenés un rango numérico en la que está afuera. La del medio, la segunda, viene a ser una función que depende de una variable. Y la de adentro de la tercera, la de adentro de todo, va a depender de dos variables. A medida que más adentro está, tenés más variables libres. Entonces, claro, lo más difícil, si querés, está adentro. Lo más complejo, pero porque pensá que lo que está adentro tiene que tener muchas variables porque al ir evaluándolo vayan desapareciendo. Entonces, una integral triple tenés que evaluar 3 variables. Entonces, claro, lo que vos estés adentro va a ser un lío con 3 variables. Lo integrás, evaluás una de las variables, quedan 2 variables. Lo integrás, lo evaluás una variable, queda una variable. Lo integrás, lo evaluás y ahí queda. Por eso es que... En el caso de un integral doble o hasta un integral triple, en realidad, cuando uno
ve el orden, lo que suele hacer es ver cómo queda la proyección integral. En 2 dimensiones termina siendo. Entonces uno va, en la gran, enorme mayoría de los casos, a tomar una región que está sobre el piso, y aunque sea una integral triple, que ahora la vamos a mirar, y una vez que lo ves, la integral que tenés en el piso, te haces una idea si conviene de tipo 1 o tipo 2, porque una de las formas es más rápida, como acá, que de un caso tenés una integral de 2 partes y en este caso de una sola. Imagínate lo que hicimos acá, en este caso un poco más complicado, una integral que sí calcula su volumen, que esto era para hacer una sola. Si acá teníamos 2, iba a haber hacer todo esto que hicimos recién para la otra parte también. Entonces esto es lo que hace que sea más largo. Entonces la clave va a ser, igual con Prentice vas a ver que vamos a ir viendo que las regiones de integración son muchas muy parecidas entre sí, y muchas veces no hay tanto la duda de cómo la elijo, porque ahora vamos a ver que muchas con coordenadas, por ejemplo, polares, y ahí el orden es medio siempre lo mismo. Entramos por el ángulo, seguimos por el radio. Entonces no hay tanto para pensar. Es como que tipo 1 siempre es de y de X y tipo 2 es de X de Y, o Tipo 1 es de y de X y tipo 2 es... Siempre. Sí. O sea, acá no puse tipo 2, igual, pero lo vamos a poner para que quede... Sí. Bien. Ah, sí. no, mal, todavía. Esto no lo Bueno, no ves yo sé cómo el resultado estaba, pero eso No, igual que esté puesto distinto, verá que capaz que está bien. No quiere decir que esté mal. Ahora tenemos una diapositiva que ahora vuelvo para atrás y nos fijamos. Porque era algo de pi por raíz, sí, algo de eso era. Bueno, vamos ahora que practicamos un pelín de integrales dobles a buscar un poco qué solución tendrá algunos problemas, algunos problemas que no lo podamos catalogar, digamos, de tipo 1, tipo 2, o quizá que la integral sea muy compleja. Yo ahora les estoy dando algunas integrales bastante sencillas, fíjense, dentro de todo, una parábola con una recta, desde ya que a medida que vayamos teniendo situaciones más complicadas, podremos necesitar buscar algún cambio de variables. Entonces ahora vamos a repasar en qué consistían los cambios de variables. Bueno, fíjense acá que hay algún ejercicio, creo que este es el que hicimos la clase pasada. ¿Sí, no? Sí, gracias. Mi memoria ya no. Y bueno, la clase de esta hicimos alguno parecido. Acá tienen un par más para practicar esto. Es muy importante que esta parte de integrales en regiones generales de integrales dobles la tengamos bien practicado para lo que vamos a estar avanzando ahora, que tiene que ver con cambios de coordenadas, que algo han hecho de cambios de coordenadas, cambios de variables y demás. Vamos a recordar un poquito cómo era esto. Bueno, ustedes usaron cambios de variable para muchas cosas en realidad, para resolver situaciones de álgebra, pero recientemente cuando resolvían integrales, ¿cuántos usaban cambio de variable? Para integrales. El método de sustitución, exacto. En el método de sustitución hacíamos un cambio de variables donde teníamos una integral que no nos aparecía en la tabla o que parecía muy complicada, pero podíamos hacer un cambio de variable que la convertía en otra integral distinta. Nos íbamos a otro universo, nos íbamos del universo de la X al universo de la U, por ejemplo, y en ese universo la cosa funcionaba más fácil, digamos, ¿no? Teníamos que cambiar los extremos de integración, evidentemente, y el problema formalmente viene a ser algo así. Yo tengo un
una integral que va de A a B, de una función, ¿no? Acá estamos haciendo repaso. De x, esto lo íbamos a convertir en una integral que iba a tener otros extremos de integración, porque iban a depender de u, ¿no? U2, U1, iban a cambiar. Y vamos a tener ahora una función, la función f, pero evaluada en una nueva variable u. En realidad, no solo en u, porque no es que el cambio de variable es x igual a u, porque si no es un cambio de letra. En realidad, lo que hacíamos era encontrar una expresión distinta del tipo, no sé, x más 5 es igual a u, o x al cuadrado más 5 es igual a u, o la raíz de todo esto es igual a u, ¿no? Entonces, buscábamos una función en u y la evaluábamos en nuestra función original. Llamemos g de u a nuestra función de sustitución. ¿Qué es lo que tenía que aparecer en el método de sustitución? ¿Qué es lo que hacíamos en realidad para reconocer que usamos método de sustitución y no, por ejemplo, partes o fracciones simples? Había algo que nos llevaba a decir, ah, este ejercicio debe ser por sustitución. ¿Qué es lo que teníamos que reconocer? Ahí va, más para ese lado. ¿Qué es lo que aparecía? La derivada, ¿no? ¿La derivada de qué? Diferencial de u. De u, claro. O sea, si nosotros buscamos una función que dependía de u, donde decíamos esto, ¿no? U va a ser esto de x, nosotros lo que teníamos que encontrar era esa expresión de u derivada, ¿no? Entonces lo que aparecía, si llamamos g de u en nuestra sustitución, aparecía la derivada de nuestra sustitución. Entonces, por ejemplo, nos servía para caso, para que recordemos a dónde iba esto, donde yo digo, bueno, tengo la raíz de x a la quinta menos 6, y acá tengo, no sé, un medio de x a la cuarta. Entonces yo puedo tener la tabla como integrar la raíz, como integrar x a la cuarta, como integrar x a la quinta, pero todo esto junto no me va a aparecer en la tabla. No tenemos una propiedad de multiplicación para integrales, por desgracia, ¿no? Como nos pasaba para derivadas, que era muy sencillito. Entonces, ¿qué es lo que teníamos que reconocer acá? Que había algo con grado 5 y acá algo con grado 4. Y digo algo con grado 5 y grado 4 porque el coeficiente numérico no nos era un impedimento para sustitución. Porque el coeficiente numérico después lo íbamos a despejar. Entonces decíamos, bueno, vamos a llamar u a x a la quinta menos 6. Y cuando aplicamos la derivada, ¿no? Si esto lo derivamos, nos termina quedando 5x a la cuarta menos 0 de x. Bueno, y del otro lado de u, ¿no? Desde ya que si esto lo despejamos, nos queda d de u sobre d de x, 5x a la cuarta, y esto que es la función u derivada en x, ¿no? Lo que terminamos teniendo. Bueno, lo escribo con esta notación para que ahora en un ratito entiendan lo que va a pasar ahora con más variables. Entonces, fíjense que la gracia acá es que yo tenía un medio, lo puedo sacar para afuera. Entonces puedo decir, bueno, un medio de x a la cuarta. Este 5, fíjense, en desde acá, este paso, lo puedo pasar dividiendo. D de u sobre 5 es igual a x a la cuarta d de x. Y acá está, x a la cuarta d de x. Entonces, que me termina quedando, sacando el u medio para afuera, la raíz de u, d de u sobre 5, que lo podemos sacar para afuera, 1 sobre 10. Y fíjense cómo convertimos en una integral que parece muy complicada de resolver, así, como una sustitución se convierte en una integral que es súper sencilla. ¿Sí? ¿Se acordaban de esto? Más o menos, bueno, si no, ahí es una buena cosa para repasar. Si esto estaba definido en parámetros A y B, no sé si esto iba, por ejemplo, entre 0 y 1, lo que íbamos a tener que hacer era usar nuestra sustitución y evaluar para buscar los nuevos parámetros de sustitución, los nuevos parámetros de integración. 1 a la quinta, que es 1, 1 menos 6 me queda menos 5, y 0 a la quinta 0, 0 menos 6, menos 6. Entonces, si esto iba de 0 a 1, será lo mismo que la integral de menos 6 a menos 5 de un décimo de la raíz de u. Y lo ventajoso de ya cambiar los extremos de integración
es que no había necesidad de recobrar la variable x una vez que lo resolvíamos. Yo, si esto es un cálculo de un área, esta integral tiene el mismo resultado que esta integral. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto? Estamos, bueno. ¿Qué creen que podría ser un problema a la hora de llevar esto a más variables? Por ejemplo, vamos a decir ahora en 2, para una integral doble. Tengo una región de integración R, digámosle a nivel general. Que no te complique cuando hagas la sustitución en la otra integral. Bueno, para empezar, ¿la sustitución va a ser una sola? No, no. Y si hay dos variables, ahora va a haber dos sustituciones. Si antes había un U, ahora va a haber un U y B. Entonces, en vez de definir una función del tipo U f de x, ahora vamos a tener una función del tipo U y una función del tipo B. ¿No? Entonces, digamos, no sé, G1 de x, G2 de x. De y. De x, sí. Yo estaba viendo la otra variable. Entonces, como ahora hay dos variables, para llevar estas dos variables a una sustitución válida, tendremos que buscar una sustitución que tenga la misma cantidad de variables, pero no vamos a convertir nunca nada que sea equivalente si no tenemos la misma cantidad de dimensiones. ¿No? Sería como querer llevar una esfera al plano. Entonces, evidentemente, algo que tiene dos variables o tres variables, lo reemplazaremos en una sustitución que tenga tres variables, dos variables, según la cantidad que hay original. Entonces, si tenés una integral que depende de x, y y z, una integral triple, tendremos una sustitución del tipo u, v y w. O a, b y c, ¿no? La letra que más le gusta. Entonces, primer problema que tenemos, va a haber una doble sustitución. Obviamente la región R va a cambiar, se convertirá en otra región S, por decir una cosa, y tendremos esa función que estará evaluada, ¿no? Si esto también lo podríamos despejar, evidentemente, con un sistema de ecuaciones. Si yo hago un sistema de ecuaciones, podré decir, bueno, x va a ser algo que depende de u y de b, y va a ser algo que depende de u y de b, ¿no? Digámosle h. Ahora va a ser más complicado, porque antes de x a u el despeje era directo, era una sola ecuación. Ahora con dos variables de sustitución, ya tenemos un sistema, y si yo armo el sistema en u y b, o en x y en y, y necesito el otro, ya el despeje no está fácil, ya implica un sistema de ecuaciones, que sabemos resolverlo fácil si son lineales, ¿no? Un sistema de dos ecuaciones puede ser muy sencillo, pero también si no es lineal y hay alguna vuelta de tuerca, puede complicarse bastante, ¿no? Entonces, podríamos este cambio de variables tenerlo escrito de la manera de u es tal función que depende de x y de y, b es tal campo que depende de x y de y, o despejar la x y la y. A veces es fácil, pero a veces no. Entonces, bueno, cuestión que vamos a tener una función h de u y de b y otra de h de u y de b. Entonces, en primera instancia tenemos que encontrar una sustitución doble. Ya no, esta expresión la llamamos u. Bueno, esta expresión que depende de x y de y la llamamos u. Esta expresión que depende de x y de y la llamamos b. Y vamos con u y b a hacer un cambio de variables. Y tendremos el diferencial u, diferencial b, en vez de el de x de y, ¿no? Ahora, acá la parte más complicada no es lo que acabo de decir. La parte más complicada viene ahora, que es encontrar el equivalente a lo que hacíamos en una variable. Porque en una variable, el tema de que aparezca la derivada es un poco más sencillo. ¿Qué pasa si yo tengo dos variables? ¿Hay una única derivada? Bueno, si tengo dos variables respecto a dos sustituciones que estoy haciendo, ¿cuántas derivadas parciales hay? 4. Fíjense lo que yo les decía recién. Esto lo podíamos escribir despejándolo de otra manera como d de x sobre d de u, ¿no? Con la notación de derivadas. Ahora, yo lo que necesitaría es una derivada de x y y en relación a una derivada de u y b. Y esto desde ya implicará x derivada en u, x derivado en b,
y derivada en U y derivada en B. No, eso lo más claro, porque se me ha apuntado igual. Sí, sí. Fijan las B medio punto. Bueno, entonces, moraleja, que ya no hay una única derivada que va a figurar. Y sería, evidentemente, muy raro que aparecieran las 4 derivadas parciales a mi problema, ¿no? Entonces, bueno, va a haber algo que va a ser un equivalente que vamos a llamar factor de ajuste. Coloquialmente, ¿no? Como decir, bueno, esto que va a haber acá es un factor que hace lo que antes era la derivada, ¿no? de G de U, que venía a ser lo que mantenía, ¿no? La equivalencia de las dos integrales. Y ahora este factor de ajuste, que formalmente vamos a llamar jacobiano, va a ser una determinante que vamos a resolver de las derivadas parciales. ¿Ustedes vieron el jacobiano para algo, no? ¿En análisis 2? Sí. Sí, algunos que sí, otros pusieron como que no. Hay dos matrices, ahora cuando se los recuerden seguro se acuerdan. Hay dos matrices muy importantes que se ven. La jacobiana y la hessiana. La hessiana es la que usaban para el criterio de máximos y mínimos, que es la de las derivadas segundas. La jacobiana es la de las derivadas primeras. Entonces, la matriz jacobiana no es otra cosa que una matriz con las derivadas parciales. Entonces, si yo tengo una situación de este estilo, un jacobiano, esta derivada de acá la podremos escribir, el jacobiano de x y en relación a b, a u y b, será entonces el determinante de x en u, x en b, y en u, y en b. ¿No? Las derivadas parciales. Era los gradientes. Exacto. Sería dos gradientes. Y eventualmente, si tenemos más variables, si por ejemplo tenemos una sustitución de x, y y z relacionado a otras 3 nuevas variables, a, b y c, w o lo que fuera, alfa, beta, gamma, entonces lo que tendremos es un determinante de 3 por 3, ¿no? Donde ahí tendremos 3 vectores gradientes, ¿no? Uno en x, uno en y, uno en z. Y bueno, algo para sumar a las cosas que tenemos que recordar y practicar para este curso es, bueno, determinantes de 2 por 2 y de 3 por 3. Donde no vamos a hacer de 4 por 4, así que no es que hay que ponerse a ver el método de Laplace y bla, 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 pero sí hay que saber, tranquilito, ¿no? A poder resolver un determinante de 2 por 2 o de 3 por 3 si se requiere, ¿bien? Entonces, bueno, este factor de ajuste, que acá vamos a poner en valor absoluto, más adelante les comento por qué, va a ser el equivalente a lo que antes era encontrar en la sustitución la derivada. Bueno, evidentemente fíjense que un poco está la idea, ¿no? En vez de aparecer la derivada, este determinante se compone de todas las derivadas parciales que hay. O sea que sigue un poco con la lógica de lo que veníamos haciendo antes. Y esto nos va a permitir plantear sistemas de coordenadas distintos y encontrar el factor de ajuste que los corrija, porque si yo quiero escribir en coordenadas polares una integral, ¿ustedes usaron coordenadas polares para números complejos o para alguna cuestión? ¿No? No. Bueno, coordenadas polares es como en las películas, el submarino, que va el circulito con la línea que va girando. Las coordenadas polares es una manera de representar una ubicación en el plano, pero en vez de decir me muevo tanto horizontal y tanto vertical, me muevo tanta distancia, o sea, tal radio, con tal ángulo, ¿no? Entonces, yo podría decir lo siguiente, ¿no? Si yo me encontrara ahora mismo en el origen de coordenadas 0, 0, yo tendiendo hacia el fondo del aula, ¿no? El eje Y, y para la ventana el eje X, yo podría ir al compañero diciendo, bueno, me muevo 2 en X y después me muevo 3 en Y. Y llego a este punto. De otra manera distinta, yo podría decir, bueno, desde un origen de coordenadas, en vez de plantearme esa ubicación en X, Y, digo, bueno, me muevo tal ángulo hacia el compañero y me muevo tal distancia, ¿no? Que es como los radares, sonares y demás que usan ese tipo de
de coordenadas. Ahora, cuando yo quiero usar coordenadas polares para integrales, hay un factor de ajuste que aparece de las derivadas parciales. Pero bueno, vamos a recordar esto entonces, porque los vi como que mucho no vieron, así que vamos con coordenadas polares. Bueno, esto es muy sencillo. Vamos a usar los clásicos, digamos, de la trigonometría. Tenemos, ¿no?, un punto P cualquiera, que lo podríamos definir a P como una ubicación en X y una ubicación en Y, como toda la vida. O también podremos decir que P tiene un cierto radio y un cierto ángulo. De las dos maneras, dando el ángulo y el radio, o X e Y, llegamos al mismo punto. Y el pasaje entre estos dos sistemas de coordenadas es muy fácil porque lo tenemos del triángulo rectángulo y usando trigonometría básica sale, ¿no? O sea, recordemos, yo lo aprendí con esta regla mnemotécnica, SOHCAHTOA, muy útil para recordar, ¿no? El seno del ángulo es igual al opuesto, es decir, el eje Y sobre la hipotenusa, que es el radio. El coseno del ángulo es igual al adyacente, que es X sobre la hipotenusa. Bueno, la tangente sería tangente del ángulo Y sobre X, pero en este caso no la vamos a usar. Entonces, fíjense que si yo quiero pasar de uno al otro, de esta misma identidades trigonométricas elementales, ya despejamos el pasaje de cartesianas a polares, ¿no? Que yo paso de R para el otro lado y que es X. R coseno de alfa, Y es R seno de alfa. Entonces, sin más, la sustitución para irnos de cartesianas a polares está ahí. Ahora después veremos qué pasa con esto a la hora de buscar su factor de ajuste, ¿no? Si tenemos que ir de polares a cartesianas, teníamos alguna dificultad adicional, sobre todo si usábamos la tangente. Si se recuerdan que había un problema cuando usábamos la inversa, ¿no?, del arco tangente para buscar el ángulo, que la calculadora no evalúa en cuadrantes, a menos que alguno tuviera una calculadora ahí muy novedosa. Las calculadoras de la vida cotidiana no saben los cuadrantes, y para una calculadora calcular la tangente menos 1 de menos 1 sobre 1 o la tangente, no, la inversa tangente de 1 de menos 1 es lo mismo. ¿Qué es la calculadora? Menos 1 sobre 1 menos 1, 1 sobre menos 1 menos 1. Pero no es lo mismo, porque en realidad estos valores están relacionados con X y Y, y eso significa una ubicación del plano distinta, y el ángulo va a ser distinto. Esto se llama problema del arco tangente, pues si lo buscan, y básicamente nos decía que si estábamos en el cuarto cuadrante, nos daba el valor negativo, o sea que si le sumábamos una vuelta, es decir, 2pi, 360, llegamos al mismo lugar. Y si estábamos en el segundo o el tercer cuadrante, por acá, teníamos que sumarle media vuelta, 180 o pi, porque nos iba la calculadora siempre a devolver estos resultados. La calculadora me da resultados del primero o el cuarto cuadrante, así que si yo estoy en el segundo o el tercero, tengo que poner mi capacidad de interpretación para sumarle los 180 que corresponden, o si era en el cuarto que me queda negativo, bueno, le sumamos una vuelta y es positivo, que es lo mismo, pero muchas veces nos interesa tener el valor en polares del primer giro, que va de 0 a 360. Después yo digo, bueno, el ángulo 720. Eso tiene una interpretación si a mí me interesa la cantidad de giros que da, ¿no? Cuando vemos revoluciones y demás, yo digo, bueno, 1000 grados de giro me implica tal cantidad de vueltas, y quizá eso me interesa.
Si yo solo quiero ver una ubicación, no me interesa ningún ángulo que vaya por debajo de 0 ni por encima de 360, porque con de 0 a 360, de 0 a 2pi, ubico todo el plano. Entonces, ¿para qué voy a usar un ángulo de 370 en vez de 10? El ángulo de 10. ¿Entienden lo que digo, no? Entonces, desde ya que solo usamos ángulos fuera del primer giro para situaciones muy particulares. Si no, los tenemos que devolver siempre a la primera vuelta. Bueno, un poco de repaso de trigonometría. De coordenadas polares va a salir entonces nuestra sustitución. Que acá está, ¿no? X va a depender de dos variables nuevas. Fíjense, coseno R, coseno de alfa. Y Y igual R seno de alfa. Entonces, bueno, esta sustitución que hacemos para pasar de coordenadas cartesianas a polares, la tenemos despejada de la forma más fácil. En este caso, fíjense, nosotros nos interesa tener la X y la Y despejadas para calcular las derivadas parciales. Les spoileo igualmente que si tuviéramos al revés esta sustitución, no se asusten porque no vamos a estar haciendo resolución por sistemas de ecuaciones, porque buscar el jacobiano inverso, es decir, el jacobiano de U de B en relación a X, Y, es decir, U derivada en X, U derivada en Y, B derivada en X y B derivada en Y, es el inverso multiplicativo del jacobiano normal. O sea que no va a haber que hacer sistemas de ecuaciones realmente. A lo sumo calcularemos el inverso multiplicativo del jacobiano que tenemos. Bueno, vamos a ver cómo es este valor. Vamos a buscar el factor de ajuste de coordenadas polares para integrales. Entonces vamos a calcular primero el jacobiano de este sistema de X, Y, A, R y alfa. En este caso, bueno, no es U y B, y como R es la clásica notación, ¿no? Para el radio y alfa de ángulo, entonces acá no podemos U y B, pero es lo mismo, ¿no? La misma idea. Entonces, vamos a hacer las derivadas parciales. ¿Qué serían las derivadas parciales? Bueno, R coseno de alfa derivado en R. Primera variable, primera variable, ¿no? Primera de arriba o primera de abajo. ¿Qué sería? R coseno de alfa derivado en R. Coseno de alfa. Exacto. Y R coseno de alfa derivado ahora en relación a alfa. R es constante. La derivada del coseno de alfa menos seno de alfa. Y ahora vamos con nuestra segunda sustitución. Igual a R seno de alfa, es medio lo mismo, ¿no? Derivamos con R, me termina quedando seno de alfa. Y acá lo derivamos en relación a alfa y nos termina quedando R coseno de alfa. Bueno, hacemos el determinante que es el producto cruzado, ¿no? Diagonal principal menos diagonal secundaria. Que nos termina quedando entonces coseno de alfa por R coseno de alfa. R coseno cuadrado de alfa. Menos el cruzado. Pero en el cruzado tenemos un menos. Menos por menos, más. R seno de alfa por seno de alfa. R seno cuadrado de alfa. A ver si hay alguien que se acuerde de identidades trigonométricas elementales. 2R. 2R. Ah, O 1. Uno. R. No tenemos R. 2R. No, R. Sí, pero sacamos factor común coseno cuadrado más. Sacamos factor común R y me queda coseno cuadrado de alfa. Muy bien, ahí que se acordaban algunos, pero con mucho cuidado. No es que agarro un coseno de alfa más un seno de alfa al cuadrado, lo separamos, lo hacemos valer 1 y hacemos R más R. Hay que primero sacar factor común R y ahí tenemos coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa separado, y esta es nuestra identidad trigonométrica buscada. Todo esto es 1. ¿Se acordaban de que esto era 1? Sí. Bien, buenísimo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, el factor de ajuste en coordenadas polares es R. Ni más ni menos que R. Pero bueno, ¿qué quiere decir? Que a la hora de querer resolver una integral en coordenadas polares, aparte de que escribiremos todo dependiendo de R y alfa, vamos a tener que multiplicar a nuestro
campo escalar pasado a R y alfa por R. Este R va a tener que aparecer como factor de ajuste en cualquier integral que resolvamos con coordenadas polares. Y una vez que ya hicimos esta deducción, ya lo tomaremos como ley, y a partir de ahora toda integral por coordenadas polares tiene este factor R que va a multiplicar siempre a nuestro integrando, ¿sí? Ahora vamos a ver que con otros cambios de variables habrá otros factores de ajuste, evidentemente, pero por ahora vamos con eso. Vamos a borrar acá al lado y les muestro un poco la cuestión. ¿Qué es lo que sucede? En realidad, las coordenadas polares son muy sencillas para representar todo lo que tiene que ver con circunferencias, ¿no? Y fíjense que si yo quiero hacer una integral donde la región de integración fuera, imagínense por acá, ¿no? Yo quisiera hacer una integral donde, vamos a imaginar también, por favor, sin maldad, que estos son dos circunferencias y no dos huevos. Y tenemos esta circunferencia afuera, que es x cuadrado más y cuadrado igual a 4, y la de adentro, que es x cuadrado más y cuadrado igual a 1, y mi región de integración es esta. Para resolverla tengo distintas dificultades. Por un lado, lo que les dije más al principio de esta clase. Esto puede ser muy sencillo cuando quiero buscar áreas por el tema de la simetría. Podría solo agarrar el primer cuadrante y ese pedacito. Pero si estamos calculando el volumen de una superficie que está por encima de esta región, que ya no es una superficie que tiene una simetría, entonces en realidad tengo que calcular toda esa región completa. Y bueno, ya para hacerlo completo no hay una sola integral donde entro y salgo por dos curvas. A lo sumo podré hacer la parte de arriba y después la parte de abajo. Pero fíjense que también tenemos un montón de problemas. Tenemos una parte donde que si entro de arriba para abajo, tenemos un piso que es el igual a 0, y tenemos una parte acá en el medio donde el piso es la circunferencia. Entonces fíjense que tengo 1, 2, 3 partes. Y la parte de abajo, como les dije, puede ser el resultado, si no es simétrica el campo, también distinto. Entonces, de vuelta, podríamos tener otras 3 regiones de integración. Entonces, dos circunferencias que forman como este aro de región de integración es muy complicado, innecesariamente, donde aparte tenemos que ir despejando acá, pasa, ¿no? Por ejemplo, si lo espejo en X, esto será, bueno, lo espejo en Y, que es más clásico, 4 menos X al cuadrado, y le aplicamos la raíz, es la parte de arriba, menos esto es la parte de abajo, ¿no? Entonces, al despejarnos empiezan a encontrar algunas expresiones que a la hora de integrarlas y meter unas adentro de otras, como estábamos haciendo recién, porque esto no se trata de saber integrar esto. Yo estoy seguro que esta integral no le resulta complicada quizá, pero el problema viene más allá, viene que estos valores, una integral doble, se combinan con lo que sea el campo. Si el campo es el coseno de algo, esto lo tengo que meter dentro de un coseno. Entonces, ahí viene el tema. Quizá no es tan difícil esa región para un área, a la hora de un volumen, sí. Si yo esto lo quiero expresar en coordenadas polares, es muy sencillo. ¿Qué es en coordenadas polares? Y R va de 1 a 2, ¿no? Obviamente, ¿no? Acá x cuadrado más y cuadrado igual a 4 es lo mismo que 2 al cuadrado. O sea, estamos hablando de que esta circunferencia tiene radio 2 y la primera es la unitaria que tiene radio 1, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ser la región de integración? Va a ir de 1 a 2 en R y va a ir de 0 a 2pi, porque hace todo un giro, en alfa. Y bueno, y esto lo calcularemos en nuestro campo, que habrá que hacer la sustitución correspondiente, ¿no? Para obtener cuánto queda en R y en alfa, ¿no? Ponemos acá una G de R alfa para X y un G2 de R alfa para Y. Esa parte obviamente dependerá de que si el campo es complicado, quizá nos cueste pasarlo a polares, pero bueno, evidentemente no les voy a poner un caso tan raro. Pero esta sería la idea del problema. La región de integración en polares es muy fácil de escribir en un sistema de coordenadas y muy complicado en el otro. ¿Bien? Ese sería un poco el planteo de nuestro problema ahora a trabajar. Bueno.
el que tengo un poco más mejor dibujado por acá. La idea es... ¿Qué lindo está? Está bueno, prendido. Bueno. Otra cosa, mientras esto termina de abrir. Bueno, esto mismo. ¿Puedes ponerlo en modo presentación así está más grande? Sí, sí. Estaba buscando la velocidad, pero sí. Bueno, hay un par de integrales en regiones generales que les subí. Bueno, otra cosa que quizá no sé si la dije la clase pasada, por las dudas, si no acá está, y la repito desde ya, que hicimos muchas integrales de un cierto campo, una cierta superficie con el piso, para facilitar las cosas. Entonces, si yo tuviera que calcular el volumen entre dos superficies que son secantes, ¿no? Y no solo que son secantes, sino que la intersección de las dos superficies es una superficie cerrada, que esto es clave, porque si yo tengo un plano intersecado con otro plano, ¿qué volumen va a haber encerrado entre una curva abierta? Ningún volumen, ¿no? Entonces, para tener dos cuerpos y obtener un volumen, esos dos cuerpos tienen que intersecar y resultar en una curva cerrada. En este caso, como más temprano les decía, ¿no? Algo que tiene un dominio abajo, que es una circunferencia, en la intersección con el plano se nos forma una especie de elipse. Entonces, bueno, si yo calculara el que está por encima, que es el paraboloide, con el piso, me va a dar todo el volumen que estaría acá de esta figura. Si yo calculo eso, tengo un primer volumen. Ahora, si yo calculo la integral del plano sobre el piso, voy a tener, ¿no?, lo que sería como toda esta parte desde el plano, la parte como recta del plano para abajo. Si yo le resto esa segunda integral, ese volumen, lo que me va a terminar quedando va a ser el volumen que está por encima del plano y por debajo del paraboloide, ¿no? Lo que estaría como por acá adentro. ¿Se entiende, no? Si yo calculo el volumen del cilindro que me quedaría con techo paraboloide y el cilindro que me quedaría con este plano de techo, uno menos el otro, me termina quedando esta parte de ahí. Parecido a lo de techo menos piso, pero fíjense lo que ocurría. Yo cuando quería plantear este problema, tengo el paraboloide que es z igual a 1 menos x cuadrado menos y cuadrado, el plano que es z igual a 1 menos y, los despejo en z, los igualo, x cuadrado igual y menos y cuadrado. Esto, ¿no? Estamos todos de acuerdo que es una circunferencia y en 3 dimensiones va a ser un cilindro. Si esto lo pasamos para acá, me falta completar cuadrados para encontrar el centro de la circunferencia. Entonces digo, bueno, para completar cuadrados tengo primer término al cuadrado. Esto es 2 por A por B. Es decir, yo ya sé que A, el primer término, es Y. Entonces acá me falta descubrir qué es B para completar cuadrados. ¿Y qué es B? Algo que si lo multiplico por 2 y por Y, me da Y. ¿No? Entonces me da menos Y. O sea que B tiene que ser algo negativo. Pero igual va a estar al cuadrado, ¿no? Porque el tercer término del binomio al cuadrado es segundo término al cuadrado. ¿Qué vale B en este caso entonces? Para que algo por 2 me dé menos 1. Menos un medio al cuadrado más un cuarto. Y sumamos más un cuarto de los dos lados y ahí está. Lo que hacemos ahí es completar cuadrados y puedo decir que esto es x cuadrado más y menos un medio al cuadrado igual a un cuarto o un medio al cuadrado. Y de esta manera llevamos esta expresión a una más familiar, ¿no? Donde tenemos una circunferencia de centro en x en 1 y en y en un medio, x1 y un medio, y de radio un medio. Entonces, bueno, ahora el problema que tenemos, fíjense lo que ocurre cuando queremos calcular estas integrales. Fíjense que como ambas tienen la misma región de integración, evidentemente porque intersecan ahí, este cilindro que obtenemos en 3 dimensiones nos marca la región de integración para ambos dos volúmenes. Entonces podemos, por la propiedad que vimos de suma y resta de integrales con las mismas regiones, ¿no? Esto es R y esto es R,
juntarlo y a 1 menos x cuadrado menos y cuadrado, restarle 1 menos y obtener, al hacer ese techo menos piso, una única expresión. Esa única expresión, fíjense que lo que tiene quizá de difícil es que tiene una región de integración un poco incómoda. Y de nuevo, fíjense, la región, hablando de polares, sería algo mucho más sencillo de escribir en un sistema de coordenadas donde yo tuviera este centro y pudiera definir esto como un radio y esto como un ángulo. Y en ese caso vamos a tener ese radio que vale 1/2 y un ángulo de giro de 2π. Entonces es mucho más fácil escribir la región de integración hablando de ángulos y radios que con las curvas X e Y. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Bueno, vamos a la que siga. Y ya hacemos algún ejercicio con esto. Bueno, acá les dejé lo del jacobiano, después para que lo miren de vuelta, el que no lo entendió tanto, para que lo mastique con más tiempo el finde, se ponga el sábado de la noche a verlo con una cerveza, con algo, y ya seguro que tiene mejor cara. Bueno, ahí va, vamos a copiar este problema. Un poco la misma idea que les estaba diciendo, pero fíjense, tenemos la misma idea que les había dicho recién, ¿no? En este caso, bueno, con radio 3 y radio 2, es decir, tenemos por acá x cuadrado más y cuadrado igual a 9 y tenemos x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Y bueno, la gracia acá, fíjense cómo se reescribe esta integral. Ahora nosotros hacemos una distinta, así esta que ya está hecha les queda. Vamos para calcular el área, como esto es un área, acá sí, no tenemos el problema que les dije, podríamos resolver en un área solamente este pedacito. Porque es un área, por eso esto lo repito muchísimo, porque después uno se queda con estas ideas a la hora de calcular volumen. Porque es un área, podemos decir que el área va a ser 4 por la integral que tenemos en esta pequeña región. Que aunque sería un poco más fácil, igualmente fíjense que de tipo 1 también quedaría 2 regiones medio fuleras. Entonces, bueno, vamos a reescribirlo en polares. Perdón, el 4 por... El 4 por es porque vamos a calcular esta superficie, este área, y multiplicarla por 4 porque las otras partes son iguales. Pero por eso decía, siempre con cuidado. Me sirve para área, si esto era un volumen de un cierto campo escalar que desconocemos que sea simétrico, entonces directamente plantearíamos todo completo. Solamente por la simetría. Sí, exacto. Hay campos escalares que podemos decir son simétricos, pero la mayoría no. Igualmente no cambia la dificultad del ejercicio y lo podríamos resolver en vez de hacer por 4 completo, ¿no? Lo pongo acá al costado. En realidad, acá está planteado por 4, entonces fíjense cómo quedaría este pedacito. El ángulo va entre 0 y 90 grados o pi sobre 2. ¿Y el radio qué va? Salimos de acá al medio. El primer radio que me encuentro siempre va a ser 2 y voy a salir por siempre radio 3. Y esto digo siempre porque así como esta superficie es equivalente a un rectángulo en cartesiana, podemos con polares encontrarnos con situaciones donde la curva de salida ya no sea un número real. Entonces, por ejemplo, muchas veces puede pasar que yo tenga una circunferencia como entrada, pero después ya la salida pudiera ser una curva donde el radio cambia. Y ese extremo de integración del radio tendrá una curva, como nos pasaba antes, naturalmente, ¿no? O sea, imagínense que esto, todo lo que sean círculos con huecos y demás, es el equivalente en polares al rectángulo. Entonces, desde ya, que si yo quisiera en polares hacer un rectángulo, sería bastante complicado, porque yo digo, bueno, un rectángulo así en polares, el ángulo es fácil, va de 0 a pi sobre 2, pero después el radio varía. Y tengo que poder definir cuál es el mínimo radio y cuál es el máximo, que van a depender de esas curvas. Entonces, bueno, de forma equivalente a lo que hacíamos antes, tendremos que dividirlo. Bueno, nunca vamos a hacer ni una circunferencia en cartesiana, ni un rectángulo en polares, pero como poder se puede, más difícil. Bueno, va de 0
a 2pi entonces, y de 2 a 3 el radio, y fíjense lo que aparece. R. R que no nos podemos olvidar. Pero Bueno. utilizando como nuestro campo escalar 1. Claro, porque es una superficie, entonces es como un campo escalar 1, o como si estuviéramos buscando el volumen con z igual a 1, que es equivalente. Entonces ahí, de ese 1 por R, R. Ahí tenemos R, que es el factor de ajuste, que hay que tratar de no olvidarnos. Y después ya la integral es muy sencilla, fíjense. Primero, en este caso, el orden de integración está con alfa. R integrado alfa va a ser R por alfa. R por alfa lo evaluamos entre pi sobre 2 y 0, lo cual me termina quedando R de pi sobre 2, porque al evaluarlo en 0 desaparece. Y después R de pi sobre 2 lo integramos respecto en R al cuadrado sobre 2, o sea que me termina quedando sobre 4 sobre 4, que se simplifica. Y nos queda pi R cuadrado, evaluado entre 3 y 2, es decir, 9pi menos 4pi, 5pi. Bueno, este se los dejo para que después lo miren, que total es fácil. Y ahora sí les quería mostrar otro más difícil para entender cómo nos va a servir esto también para otras regiones. Que era lo que les contaba más adelante. Nosotros con parametrizaciones podemos obtener algunas curvas más extrañas. No sé si hicieron mucho de parametrización hasta aquí, pero parametrizando curvas, que es básicamente, ¿no?, cambiando las variables, podemos obtener curvas que serían muy difíciles de expresar en relación a x, y y z, bueno, en este caso es plano, así que x, y, o imposible directamente, como que nos pasa este caso de la gráfica R igual a 3 coseno de 3 alfa, que si uno le va dando valores al ángulo, ¿no?, y va dándole distintos valores a alfa, lo que va a suceder es que esos valores terminan dando como gráfica. ¿Cuál depende de la cantidad de pétalos y cuál depende de la variación de los ángulos? La cantidad de pétalos en realidad depende Sí, de digamos, cada cuántos ciclos por 360 grados hace y quién te dice el radio, digamos, máximo. Bueno, el radio ahí creo que vamos, ¿eh? El radio tenemos un problema. O sea, el radio principal en este caso es 3, que es el valor que acompaña al coseno, porque pensá que una parametrización cualquiera, no solo este pétalo que es bonito, porque después podemos hacer otra muy parecida visualmente, pero que en vez de estos pétalos sea cualquier otra cosa. Pero ¿qué tiene el coseno y el seno? Que son funciones como, ¿cómo es la imagen de un seno o un coseno? La imagen. Se repite en ciclos un periodo, Sí, pero el... oscila entre los valores. Oscila, claro, exactamente. Digamos, entre el coseno entre 1 y menos 1, el seno entre 1 y menos 1, es acotada también, un poco más formalmente, decimos que son funciones acotadas. Entonces, si esto está acotado para cualquier valor entre menos 1 y 1, y lo multiplico por 3, estará acotada entre menos 3 y 3. En este caso, los valores negativos, que los podríamos interpretar como que de repente el radio me queda negativo, un radio negativo en realidad se va para el otro lado, ¿no? No existe como distancia, pero en la fórmula matemática sí. Evidentemente, ¿no? Yo acá puedo poner valores para el coseno de 3 por alfa, bueno, ahí está con teta, que me dé negativo, y me dirán, pero el radio no puede ser negativo. Bueno, claro, pero en la fórmula sí, es lo que me genera después que tengamos los otros pétalos. Ahora, igual de parametrización vamos más adelante a trabajar más, y que por ahora vamos a quedarnos con que el ejercicio viene ya con la gráfica. Podríamos decir, bueno, a lo sumo, ¿qué podemos hacer nosotros? Plantear, en este caso que es un área, un pétalo, y encontrar, que acá ya les figura, ¿no? Pero ¿cómo sabemos entre qué ángulo y qué ángulo está uno de estos pétalos? Acá dice pi sobre 6, pero ¿cómo lo conseguimos? Todos sabemos que el pétalo tiene esta forma. Yo les doy la gráfica, les digo, bueno, tenemos esta fórmula, R es igual a 3 coseno de 3 alfa, y esta gráfica que tenemos acá. Entonces, este pétalo que vamos a trabajar. ¿Cómo es que acá se descubrió que va entre menos pi sobre 6 y pi sobre 6? Tiene que ver un poco con lo que les decía al principio. Piénsenlo desde el radio. Vamos con una más fácil. El radio, si yo me muevo en esta dirección,
¿Están de acuerdo que el radio es 0? Si yo me voy moviendo más adentro, el radio va siendo cada vez más grande hasta llegar a un máximo de 3. Es como que cada 90 grados oscila 3 veces entre una vez un ciclo. Porque lo multiplicas adentro del coseno. Bueno, acá está un poco la cuestión está que multiplicamos adentro del coseno 3 veces. Entonces, normalmente, Tendría 4. Yo tengo uno solo, ¿no? claro, ese cambio, ¿no? Esa oscilación, que creo que es lo que me estás diciendo, compañero, esa oscilación que tenemos en el coseno, ¿no? Que nos vamos de los positivos a los negativos, que en este caso sería el equivalente a irnos de un pétalo hacia el otro. ¿Cada cuánto pasa? El periodo completo, sí, es de 2pi. Ahora, cuando nosotros arrancamos la gráfica, el coseno de 0, ¿cuánto vale? 1, ¿no? El coseno de pi sobre 2, el coseno de pi, ahí va. Bueno, y acá sigue y se completa el proceso. Pero fíjense lo que ocurre. Yo en realidad, lo que tengo acá, que grafica esta partecita de acá arriba, viene a ser nuestra evaluación de la función original que va entre 0 y pi sobre 2. El pedazo que viene estando acá abajo viene a ser la parte para el otro lado, entre 0 y menos pi sobre 2. Y en este caso, como tenemos 3 veces ese ángulo, ¿no? Tenemos que tener que el rango va a ser 3 veces más chico. Entonces, en vez de 0 a pi sobre 2, va a ir de 0 a pi sobre 2 dividido 3, que es pi sobre 6. Entonces, se puede deducir un poco... porque por estar multiplicado por 3 ante el 180 hace 3 ciclos. Hace 3 miniciclos. Claro, es raro esto de, al principio, ¿no? Para alguno que quizá le cueste visualizarlo, es difícil, ¿no? Esto de agarrar una curva que va cíclica, ¿no? Y se mueve hacia adelante, hacia atrás, y parametrizarla de manera que como que empieza a dar vueltas por sí misma. Y después le voy a mostrar en la clase que viene alguna de estas parametrizaciones que terminan siendo florcitas y dibujitos rarísimos, ¿no? Todo lo podemos modelizar con una expresión matemática. Pero esta hermosa flor de 3 hojas no la podemos escribir como X e Y relacionadas, ¿no? O sea, sería muy, muy imposible. Así que bueno, tenemos esta figura. Una vez que descubrimos que ese pétalo está entre menos pi sobre 6 y pi sobre 6, ahí ya podríamos calcular ese rango, pero el problema que tenemos es que el radio en este caso es variable. O sea, usar polares, en este caso, aunque sea más sencillo que resolverlo en cartesianas, no quiere decir que vaya a ser igual de fácil que el ejemplo que les mostré recién con la doble circunferencia. Evidentemente, como antes nos pasaba que de un rectángulo nos íbamos a un triángulo donde uno de los extremos de integración variaba y dependía de una curva, en polares también pasa. Y en este caso es lo que pasa con el radio. El radio va a depender de la curva. ¿Y de qué depende el radio? Bueno, de la expresión que justamente tenemos acá. Entonces el radio de este pétalo va a arrancar en 0, ¿y cuál será su máximo? 3 coseno de 3 alfa. Irá de 0 a 3 coseno de 3 alfa, que es el valor máximo, ¿no? Si yo lo reemplazo, fíjense, como decíamos recién, ¿no? Si yo estoy acá, este valor para el ángulo 0, estamos en el punto más alto, pero después, si me voy para menos pi sobre 6, voy teniendo radios menores a 3, y si me voy para arriba, voy teniendo radios mayores. Entonces, cuidado, yo no pongo de extremo de integración el valor más alto del radio. No, tengo que poner la expresión que me da los radios de esa curva, porque los radios ya no son constantes. Yo pongo números solamente cuando siempre tengo la misma entrada o la misma salida. Si yo, fíjense los radios, todos los radios en polares terminan en 0, 0. Todos los radios, si venimos de acá para allá, terminan en 0. Por eso es que acá va a 0. Ahora, acá no ponemos 3, porque los radios dependen de una curva, que es este pétalo. Este pétalo se escribe 3 coseno de 3 alfa. Después, más adelante, que veamos parametrizaciones, vamos a trabajar un poco más y entender mejor cómo las interpretamos y demás, pero lo que a mí me interesa ahora mismo es que apliquemos a polares esta idea de que el extremo de integración sea una curva. Y fíjense que el problema no es hasta más corto de mucho de lo que resolvimos recién. Parece súper fea el extremo de integración, 3 coseno de 3 alfa, pero la realidad
es que después cuando esto lo evaluamos en R, tenemos R cuadrado sobre 2, esto será meter esto adentro del radio y nos terminará quedando una trigonométrica al cuadrado. Esto se los agregué porque tampoco sé si tienen del año pasado, hay una tabla de identidades trigonométricas, no es que vamos a usar todas las cosas que aparecen acá desde ya, pero sí para algunos ejercicios la que se usa mucho para polares, la que figura mucho de estas, para que eso se la destaquen más, son las que tienen que ver con las cuadráticas. Por ejemplo, esta de acá, porque me permite escribir un coseno al cuadrado de un ángulo como una expresión, y paso este -1 para el otro lado, ¿no? Esta de acá, fíjense que es coseno de 2 veces el ángulo θ, más 1, todo dividido 2. De esta manera, si a ustedes les aparece para integrar una expresión trigonométrica al cuadrado, si no tienen la expresión trigonométrica para hacer sustitución, no tienen afuera un seno del ángulo, entonces no la podemos resolver directa. Entonces, bueno, con esta propiedad lo podemos resolver en dos integrales, la integral de un medio y la integral del coseno de 2 veces el ángulo, que eso sí podemos resolver con una sustitución muy sencilla. Si yo digo buscar la integral del coseno de 7x o la integral del seno de menos 5y, esas integrales por sustitución salen directas porque el coeficiente numérico no me trae problemas. Lo que me trae problemas es el grado de la trigonométrica. Entonces, esta es bastante importante y la vinculada también a el seno que es esta de acá. Esas dos, sobre todo para polares, ¿no? Después más adelante les diré, bueno, para este tema vamos a usar tal y tal otra. Bueno, acá están todas las elementales, ¿no? Hay cosas que ya me las dijeron ustedes, pero después les diré cuáles son, pero ahora para polares, sí, estas dos es importante que las tengan destacadas, porque nos van a aparecer al evaluar una trigonométrica dentro de un R cuadrado, un coseno cuadrado, un seno cuadrado relativamente frecuente. Entonces, hay que acordarnos esas propiedades trigonométricas. Bueno, ¿preguntas hasta aquí? ¿Estamos para hacer un descansito, ir a beber algo? ¿Un café y a ganar un poco de fe en la humanidad? Dale. Bueno, ¿seguimos media hora?